Seguramente escucharon hablar de los criminales más buscados y generalmente estas listas siempre las encabezan hombres. Pero en este informe vamos a hablar de algunas mujeres bastante peligrosas. Desde capos de la droga hasta practicantes de vudú e incluso la primera mujer líder de un cártel de drogas. Aquí están 10 de las mujeres más buscadas del mundo. Número 10. Christine Berg. Así como la ven, es una de las narcotraficantes más importantes de toda Europa. Actualmente es buscada por Europol. Es nativa de Estonia y fue sentenciada originalmente en 2018 a 1 año y 9 meses de prisión por traficar grandes cantidades de droga. Sin embargo, esta sentencia fue suspendida con la condición de que Amber no cometiera otro delito por al menos 3 años y que se reuniera con su oficial de libertad condicional con regularidad. También hubo algunas otras estipulaciones y al final Amber terminó rompiendo todas estas reglas. Luego fue declarada fugitiva y ha estado huyendo desde entonces. Obviamente se desconoce su paradero y sigue siendo una de las mujeres más buscadas de Europa. No tiene un pasado violento, pero puede ser impredecible. Número 9. Elena Pusirevic. Fue una de las traficantes de personas más salvajes de Europa. Trabajó en España como reclutadora de mujeres y fue la encargada de conseguir a jóvenes rusas, traerlas a España, donde las recogía en el aeropuerto, las llevaba al club en el que trabajaba y luego las obligaba a prostituirse. Muchas de estas chicas fueron engañadas sobre el tipo de trabajo que harían en España y luego fueron convertidas en esclavas modernas. Todo gracias a esta persona. Incluso hubo un incidente en el que una joven engañada por Elena para que se prostituyera saltó por una ventana solo para escapar. Esta peligrosa maniobra la dejó en el hospital, pero al menos pudo regresar a su país. En el caso de Elena, terminó siendo capturada y condenada a 5 años de prisión por la detención ilegal de jóvenes, 2 años y medio de prisión por obligar a las personas a prostituirse y otros 5 años por delitos contra derechos de ciudadanos extranjeros. No saldrá de prisión muy pronto. Número 8. Adile Shakirasieva. Es una de las mujeres más buscadas en Europa. Había sido la única mujer miembro de una banda de ladrones que cometieron robos domiciliarios en 2014 y 2015. Es nativa de Kirguistán y participó en un total de 28 presuntos robos a residentes en el país de Malta. Ella y su pandilla presuntamente ingresaban en las casas de las personas y robaban joyas. Fue arrestada en 2015 y se le concedió la libertad bajo fianza 2 años después, luego de que otros miembros de la pandilla se declararon inocentes de los cargos de crimen organizado y de formación de una organización criminal. Sin embargo, Adi desapareció después de que se le concedió la libertad bajo fianza y no se la ha vuelto a ver desde entonces. Se cree que huyó del país y según Europol, ahora es una de las 16 mujeres más buscadas de Europa. Pero entremos en detalles. La pandilla había estado robando apartamentos usando las llaves de seguridad especializadas para abrir cerraduras y luego robaban solo efectivo, oro y joyas. Nunca se llevaban ningún aparato electrónico y según la policía, esta banda dejaba su firma, que consistía en tomar los calcetines del propietario y colocarlos en un lugar aleatorio de la casa. Seguramente recuerdes la firma de los criminales de la película Home Alone o Mi Pobre Angelito, criminales no muy inteligentes que abrían la canilla inundando las casas que robaban y por eso fueron detenidos. Todos los grandes tienen su firma. Somos los bandidos mojados. Bueno, esta firma también es 100% real. Obviamente estamos leyendo los comentarios mientras seguimos hasta el puesto número 7. Jessica Edo Souman es actualmente una de las mujeres más buscadas en Europa, específicamente buscada por las autoridades judiciales francesas, como consecuencia de un caso internacional de trata de personas y una operación de lavado de dinero. Jessica aparentemente es miembro de una organización criminal que opera desde Nigeria y es responsable de la trata de personas de todas las ciudades importantes de Francia.
Es una de las 24 personas que fueron procesadas hace unos años como parte de una ofensiva contra la red de tráfico sexual. Los miembros de la organización fueron acusados de reclutar niñas de pequeños pueblos de Nigeria, transportarlas a Francia y luego obligarlas a llevar una vida de prostitución. A estas jóvenes se les prometía que viajarían gratis por Europa Occidental, pero era una mentira horrible. A las niñas las mantenían en las peores condiciones y sus captores se quedaban con todo el dinero. Los fiscales del caso estimaron que los delincuentes ganaban cerca de $150.000 al mes con estas víctimas que tenían entre 17 y 38 años y que vendían sus cuerpos por tan solo $10. Se considera que esta mujer es la madre de la operación y lamentablemente aún no se ha hecho justicia, ya que ha estado huyendo de la ley desde 2017. Se cree que podría estar escondida en Francia, Alemania o incluso Bélgica, y dicen las autoridades que es extremadamente peligrosa. Número 6. Julian Dimitrión. Es una de las mujeres más buscadas en Hawái actualmente. Es buscada por el FBI por algunos de los delitos de guante blanco más grandes que puedas imaginar. Por primera vez fue acusada en 2009, junto a su esposo por fraude hipotecario. Julian, junto con su marido, se declararon culpables de operar un plan en el que utilizaron su encantadora y falsa influencia para convencer a los asustados propietarios de que renunciaran a sus casas en un intento por mejorar su situación financiera. Pero en lugar de ayudar a las personas que estaban en problemas, Julian junto a su esposo utilizaron este dinero de los hogares de las víctimas para financiar su propio estilo de vida extravagante. Como resultado de este fraude hipotecario, muchas familias e individuos desesperados en Hawái terminaron perdiendo sus hogares. Se suponía que tanto Julian como su esposo comparecerían ante el tribunal para ser sentenciados en 2010, pero en cambio huyeron y no han sido vistos desde entonces. Según el sitio del FBI, hay una recompensa de $10.000 por cualquier información que conduzca a la detención de Julian o de su esposo John. Número 5. Joan Chesimard. En 1973 formaba parte del Ejército de Liberación Negra cuando asesinó a un oficial de policía llamado Warner Forster en la autopista de peaje de New Jersey. Fue arrestada por el asesinato y sentenciada a pasar el resto de su vida en prisión. Sin embargo, en 1979, de alguna manera logró escapar de la prisión en Nueva Jersey y no se le ha vuelto a ver desde entonces. Se cree que pudo haber solicitado asilo en Cuba en los años 80 y que todavía podría estar allí, viviendo una vida de diversión bajo el sol, cuando se supone que debería estar en la cárcel. A pesar de la recompensa de $1 millón que ofrece el FBI, todavía no se sabe dónde está. Número 4. Nasira María Cruz. Fue acusada de envenenar a su esposo en 2008. Su esposo aparentemente había descubierto que la mujer estaba derivando fondos de su negocio hacia su propia cuenta personal. En lugar de sincerarse con el marido, decidió envenenarlo. Por eso, según los investigadores, Nasira envenenó a su esposo en su casa y luego enterró el cuerpo en una tumba poco profunda, cerca de un rancho en Nevada, Estados Unidos. Al parecer, también había tenido una aventura con su agente de seguros mientras fingía tener un cáncer terminal. También fingió su muerte, todo esto antes de envenenar a su marido. Ha sido descrita como una viuda negra y una persona extremadamente peligrosa. Después del asesinato de su esposo, Nasira fue interrogada por la policía, pero poco después huyó del país y no la volvieron a ver, hasta su arresto en Perú en 2014. Nasira Cruz era de nacionalidad costarricense y probablemente pensó que pasaría desapercibida en Sudamérica, pero eso no es lo que sucedió. La Policía Nacional de Perú arrestó a la mujer en su casa luego de 6 años de profugarse y fue encarcelada, mientras se esperaba la extradición de regreso de Estados Unidos para ser juzgada por el brutal asesinato de su esposo. Número 3. Ghislaine Maxwell.
Ha sido catalogada como la mujer más buscada del mundo. Ella ha sido acusada de reclutar esclavas sexuales para el infame Jeffrey Epstein. En realidad, es hija de un magnate de los medios llamado Robert Maxwell y supuestamente jugó un papel fundamental en la búsqueda de víctimas menores de edad para llevarlas a la isla de Epstein. Desafortunadamente, después de negar todas las acusaciones, no se la ha visto nuevamente. Según la prensa, la última vez que se la vio en público fue en un restaurante de hamburguesas de Los Ángeles, unos pocos días antes de la muerte de Jeffrey Epstein. Desde su muerte, ella se ha convertido en un fantasma. Fuentes cercanas a Maxwell han dicho que probablemente nunca la volverán a ver, lo cual significa que si es culpable de delitos, seguramente terminará saliéndose con la suya. Hay algunos tabloides británicos que necesitan tanta información sobre ella que ofrecen miles y miles de dólares en recompensa. Una amiga de mucho tiempo y exnovia del príncipe Andrew dijo que es muy poco probable que la encuentren. Ahora, es importante tener en cuenta que Maxwell nunca ha sido acusada de un delito oficialmente y técnicamente no es buscada por las agencias de aplicación de la ley. Sin embargo, las víctimas de Jeffrey sí la acusaron de estar directamente involucrada, de convertirlas en esclavas de millonarios ricos y miembros de familias reales. Una de esas víctimas, Virginia Roberts, dijo que Maxwell la entrenó para hacer cosas indescriptibles a instancias de Epstein y de sus asociados. Número 2. Ayad Boumediene, la mujer más buscada de Francia. Junto a su esposo, son responsables de matar a 5 personas durante el ataque a Charlie Hebdo en 2015. Ella era miembro de ISIS y fue sentenciada a 30 años de cárcel en 2020 por cargos de terrorismo, una de las 14 personas declaradas culpables en relación tanto con el ataque de Charlie Hebdo como con el ataque de un supermercado judío en 2015. Pero se cree que ella no está en Francia y que de hecho huyó del país antes de los ataques para unirse a ISIS y se cree que todavía está en Siria. Según el Daily Mail, algunas fuentes la sitúan actualmente dentro de un campo de prisioneros en el norte de Siria, pero su ausencia no ha impedido que Francia la acuse de los crímenes. Si alguna vez la devuelven al país, la llevarán inmediatamente a la cárcel y tendría que cumplir una condena de 30 años en una celda de alta seguridad, lo cual es una forma cortés de hablar de confinamiento solitario que le espera. Literalmente, la meterían en una celda y la dejarían enloquecer allí durante los próximos 30 años. ¿Ya dejaste tu comentario? Hazlo ahora porque llegamos al puesto número 1. Enedina Arellano Félix fue la primera mujer narcotraficante de un cártel mexicano. Ella tomó el control del cártel de Tijuana a principios de los 2000, pero no es simplemente una donnadie despiadada. De hecho, se graduó de la Universidad de Guadalajara y es una mujer extremadamente educada, según dicen. Rápidamente se ganó el apodo de la jefa. A principios de los 2000, muchos de los líderes masculinos del cártel de Tijuana fueron arrestados o asesinados a tiros, y Enedina demostró ser un activo valioso para el negocio familiar criminal. De hecho, dirigió la pandilla como líder durante gran parte de su vida adulta. Es responsable de lavar con éxito millones de dólares a través de empresas y ayudó a restablecer el orden después de una violenta guerra territorial en 2008, e incluso supuestamente hizo una alianza con el mismísimo Chapo Guzmán. No es oficialmente buscada por su participación exacta con el cártel de Tijuana. No se conoce oficialmente y no existe una base de datos pública entre los delitos cometidos por ella. Definitivamente era la líder del cártel. Simplemente nunca se metió en problemas legales. Pero en cualquier caso, con el auge en los últimos años del cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, el cártel de Tijuana ha perdido gran parte de su relevancia. Lo que está haciendo exactamente Enedina ahora es una incógnita, aunque hay varias fuentes que afirman que todavía podría estar dirigiendo lo que queda de esta organización criminal. Se cree que este cártel está detrás del tráfico de cocaína, marihuana y heroína a los Estados Unidos.
suscríbete al canal y no te pierdas nuestro próximo video que aquí te dejamos en el link.